Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar. Muy bien, de nuevo qué rico volver a conectarnos en la segunda parte de este foro por la paz. En este momento vamos a esperar unos minuticos a que terminen de llegar todas las personas a nuestra sesión del quinto foro. ¿Cómo van? Cuéntenme. Nos gustaría que en las redes sociales compartieran algunas fotos o videos de cómo están viviendo nuestro foro y que nos etiqueten. Recuerden, por favor, en Facebook, Colegio María Auxiliadora La Ceja, y en Instagram, @mauslaceja. Por favor, también es muy importante que se mantengan conectados todo el tiempo con esta actividad. La puntualidad es muy importante. Luego de este espacio estaremos participando en las sesiones de salas para talleres. Entonces también es importante que sepan que les vamos a compartir el link para conectarse a este momento. Por favor, hoy queremos una vez más agradecerles a todos los que se han vinculado, a los que nos han acompañado, a todos los jóvenes de cada uno de los colegios del municipio, las instituciones educativas que con tanta pasión y entusiasmo se conectan a nuestro foro por la paz, lo hacen suyo y hacen que en el municipio se note una gran pasión. Entonces, vamos a dar paso en contados minutos a nuestra segunda parte. Estarán con nosotros los personeros y representantes de los colegios del municipio, con un aporte muy importante que ellos nos van a dar en torno a la temática de la reconciliación. Recordemos, en Instagram, @mauslaceja, en Facebook, Colegio María Auxiliadora La Ceja. Nos encantaría que nos etiquetaran, posteen todas sus imágenes y videos de cómo están viviendo el Foro por la Paz en el día de hoy. Saludamos a las estudiantes de los colegios de la Inspectoría Santa María Mazzarello en Barranquilla y en Medellín, que también se conectan con nosotros, y a cada uno de los miembros de su comunidad educativa que han hecho parte de este quinto Foro por la Paz. Entonces, todavía tenemos algunas personitas por conectarse, las acompañantes grupales, si me colaboran, por favor, recordándoles a las niñas el momento que ya estamos a punto de iniciar. Aquí también deben registrar su asistencia como lo han hecho en los otros momentos. Vamos a recordarles que esta parte que vamos a ver es pregrabada. Por tal motivo, si en algún momento tenemos una dificultad con sonido o alguna cosa, pues nos reportan. Sin embargo, quizás como es un pregrabado no podremos hacer mucho en ese momento. Nos esforzamos porque quedara de la mejor manera, así que esperamos que funcione.
Hay que derribar los muros de la desconfianza y el odio, promoviendo una cultura de reconciliación y solidaridad. Papa Francisco I. Nuestro Foro por la Paz se ha caracterizado. La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón. Su Santidad Juan Pablo II. La reconciliación es un proceso y no una finalidad. En este sentido, su búsqueda siempre será un aliciente para construir sociedades y democracias funcionales respetuosas de la diversidad y la garantía de luchar, difundir y proteger los derechos humanos. La reconciliación es un instrumento de paz. En este momento nos disponemos a ver el diálogo con las instituciones educativas. Es importante que para este diálogo, como lo mencionaba Sor Yomaira, es un pregrabado con los personeros de todas las instituciones educativas. Cada una, desde la más pequeñita hasta las niñas del grado 11, es importante tomar nota de lo que vamos escuchando, porque luego en las asignaturas de sociales y lengua castellana realizaremos un trabajo relacionado con lo que escuchamos. Entonces los invitamos a participar activamente de esta actividad, a tomar nota de los aspectos más importantes sobre la reconciliación. Bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Muy buenos días a toda la comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora y a las personas invitadas y que se vinculan a este evento tan especial para hoy, como es nuestra quinta versión del Foro por la Paz, que tiene como lema Reconciliarte para la Paz. Ha sido un proceso bastante interesante el que hemos podido hacer hasta el día de hoy, en el cual de manera virtual, lastimosamente, hacemos llegar a ustedes las propuestas de este foro, que han sido bastante enriquecedoras, pero que desde la virtualidad también nos da las posibilidades de generar lazos, de generar puentes y de establecer unas discusiones, unas reflexiones y digamos unas contemplaciones también, ¿por qué no?, a partir de lo que es la palabra reconciliación. Este tema también nos vincula mucho porque digamos que desde la reconciliación es algo que se suele hablar desde muchos puntos de vista, pero que más que hablarlo también es una cuestión de vida, ¿sí? Es una búsqueda propia, es una búsqueda desde el individuo, es una búsqueda también con nuestro entorno, con nuestras formas de convivir, porque somos seres sociales, ¿sí? Y somos personas que se vinculan a partir de sus lazos sociales y también a partir de nuestros vínculos con aquello que podemos llamar espiritualidad teniendo en cuenta que son todas aquellas relaciones que como seres humanos establecemos con todo aquello que podemos considerar nuestra divinidad y las guías morales, sí, por ejemplo, y las guías también de vida que establecemos a partir de este tipo de aspectos en nuestra vida cotidiana. Es así como en esa oportunidad queremos extender el diálogo no solamente a nuestro colegio, no solamente a nuestras aulas de clase, sino que también lo queremos extender a las instituciones educativas que desde años anteriores se han venido vinculando con el proceso del Foro por la Paz. En esa oportunidad tenemos a unos jóvenes bastante importantes y bastante interesantes en nuestra escena local. Son los personeros de las instituciones educativas urbanas de nuestro municipio. Ellos son personas bastante importantes porque son los líderes de aquellas instituciones que representan, ¿cierto? Para llegar a ese cargo también tuvieron que demostrar grandes capacidades de liderazgo, digamos también reflexionar en torno a temas complejos que tienen que ver con su organización escolar, que tienen que ver con todos esos aspectos de la vida cotidiana que ellos trabajan en sus instituciones. Obviamente en este momento de vida, por las condiciones que sabemos de pandemia, pues les ha tocado ese rol de manera virtual, pero es muy de destacar también que a pesar de esto, estos chicos y estas chicas han podido liderar y han podido seguir procesos
en los cuales ellos han estado en la cabeza de muchas de las cosas que se presentan en sus instituciones. Por eso los consideramos como unas personas invitadas de lujo, ¿sí? Porque vamos a escuchar a partir de sus propias voces, son voces jóvenes, son voces líderes en nuestro municipio, y vamos a escuchar todas esas reflexiones, todos esos aspectos críticos, inquietudes, dudas, saberes, ¿cierto? Que vamos a compartir en torno a la reconciliación desde los puntos de vista que tratamos ahorita, que ahorita les mencionaba. Así que va a ser una oportunidad muy chévere, va a ser un diálogo enfocado desde su compartir, desde la necesidad también de la palabra como instrumento que nos permite hacer sociedad y nos permite vincular. Por eso los invitamos a esta actividad llamada la reconciliación como instrumento de paz, diálogos con las instituciones educativas, y bueno, y que sean pues bienvenidos y bienvenidas. Los voy a presentar uno por uno, ya ellos nos harán una breve presentación de sus expectativas y sus formas de trabajar con este foro, que la gran mayoría ya ha podido trabajar con él. En este momento le damos la bienvenida a Camila García Patiño. Ella es la personera de la institución educativa María Auxiliadora, del Colegio María Auxiliadora. Cami, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Como ya lo dijeron, mi nombre es Camila Patiño, soy la personera de MAUX. Cabe resaltar y extenderles un saludo a todos y todas que nos están viendo en este momento. Y no, súper contenta porque el foro se ha trabajado 5 años. Así como un datico se los doy, he participado en los 5 y que me ha formado como una joven participativa y activa en la sociedad, ¿cierto? Este es un proceso que nos brinda el colegio y que lo extendió a todo el municipio y que a partir de él se han llevado a cabo unos proyectos gigantes y súper bonitos en toda la sociedad. Entonces, súper contenta y bienvenidos y bienvenidas a este 5º Foro por la Paz. Bien, Cami, muchísimas gracias por tus saludos y por obviamente hacer parte de este foro, que ya sería pues como el último foro en el que estás pues como apersonada de él, pero obviamente luego seguramente seguirás manteniendo el vínculo con esta actividad. Damos la bienvenida a Samuel Mejía, él es el personero del Consejo Municipal. Entonces, Samu, bueno, buenos días y bienvenido. Buenos días, Alex. Bueno, un saludo para todos. Comentar que me hace muy feliz estar por tercera vez en este foro, así que pues muchas gracias por la invitación al Colegio María Auxiliadora y porque a pesar de las circunstancias han decidido realizar este grandioso trabajo del cual puedo dar fe. Entonces, gracias. Muy bien, Samu, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Damos la bienvenida a Isabela Zapata Ríos, ella es la personera de la institución educativa del Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio. Isa, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Y un saludo para todos los que nos están viendo. Estoy muy feliz de poder estar acá, es la primera vez que tengo la posibilidad de participar en este foro y vengo con muchas ganas y muchas expectativas por lo que vamos a hacer hoy. Muy bien, Isa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esa energía que demuestras para este evento. Damos la bienvenida a Harry Garcés, él es el personero de la institución educativa Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Harry, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alex, me encuentro muy bien. Doy las gracias a la institución educativa María Auxiliadora por la bienvenida que nos da pues a este 5º Foro por la Paz. Es mi primera vez en la que participo de este foro y pues agradezco mucho a las directivas y a su personera Camila que nos hicieron pues la invitación a participar de este foro. Realmente pues la institución educativa Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se siente muy agradecida por esta invitación. Muy bien, Harry, muchísimas gracias a ti por vincularte y esperamos que sea del agrado pues de ustedes y que ustedes sean los protagonistas, que esa es básicamente la idea de este foro. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Juliana Loaiza Gómez, ella es la personera de la institución educativa Bernardo Uribe Londoño. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola, un caluroso saludo para cada uno de ustedes.
Bueno, me siento muy entusiasmada por hacer parte de este proyecto, ya que es mi primera vez, entonces sé que todos nos vamos a llevar cosas muy positivas y grandes enseñanzas sobre esto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Juli, muchísimas gracias a ti por vincularte a este espacio y esperamos que sea de tu agrado. Muy bien, damos la bienvenida a Juan Sebastián Osorio Restrepo, él es el personero de la institución educativa María Josefa Marulanda. Sebas, hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti, Alex, y para todas las personas que nos ven en este momento. Me siento muy complacido y agradecido con el Colegio María Auxiliadora por la invitación que nos hace a nosotros como personeros. Es bonito hacer esos nexos, esas conexiones con diferentes instituciones del municipio. Y nada, la verdad, ya tuve la oportunidad de ser partícipe del Foro de la Paz del año pasado y tengo muy buenas expectativas frente a ello. Así que yo sé que a pesar de las circunstancias del momento, no será un impedimento para destacar y resaltar la importancia de este gran foro por la paz. Así que bueno, espero que sea de su agrado y muchas gracias. Muy bien, Sebas, muchísimas gracias a ti por vincularte a este espacio y por seguir el proceso, ya que habías tenido ya la oportunidad de hacer parte de los foros anteriores. Muchísimas gracias. Vamos a la personera de la institución educativa La Paz. Ella es Oriana Sofía Trujillo. Oriana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alex, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están quienes nos están viendo? Soy Oriana Sofía Trujillo Zapata, la personera de la institución educativa La Paz. La verdad no había tenido la oportunidad de estar en esta actividad, pero sí me había parecido muy interesante los momentos que lo pude ver en las redes sociales. Agradezco mucho la invitación, tengo grandes expectativas de aprender mucho y muchas gracias por tener en cuenta mi institución. Listo, Oriana, muchísimas gracias a ti por vincularte a este espacio, por participar y bueno, y esperando también que sea una experiencia bastante grata para ti y para los demás. Bueno, acá les presentamos entonces a 7 jóvenes, ¿cierto?, que están en representación de sus instituciones educativas y que desde su rol como líderes de gobierno escolar nos van a ilustrar, nos van a platicar, nos van a conversar, expresando lo que decíamos ahora, sus aportes, ¿sí?, que como jóvenes son tan importantes en la construcción de paz, sobre todo en un país tan complejo como es el nuestro. Y bueno, desde la institución, desde el Colegio María Auxiliadora, pues estamos bastante complacidos porque ustedes asistan a este foro por la paz. Bueno, la dinámica es muy sencilla, ¿cierto? Vamos a hablar con estos chicos. Ellos han venido haciendo un proceso de reflexión en torno a unas preguntas y a unos aspectos que se les ha formulado desde la reconciliación, y este espacio va a ser precisamente en el que van a mostrarnos, digamos, todo ese proceso y nos van a charlar sobre eso. Así que para nosotros va a ser un placer contar con ellos como tal. La dinámica es muy sencilla. Ellos van a tener un tiempo aproximado de 6 minutos por pregunta, ¿sí? Y las preguntas van a ser respondidas según un preacuerdo, por decirlo de esa manera, en el cual en grupos de 2 o de 3 personas se encargaron de hacer todo ese proceso de reflexión en torno a uno de los aspectos de la reconciliación. Así que en un primer momento vamos a darle paso a 2 de nuestros personeros, ¿cierto? Ellos son a Camila García Patiño y a Samuel Mejía, de María Auxiliadora y el Consejo Municipal, ¿cierto? Acá ya los tenemos en pantalla. Y bueno, y Samuel y Camila nos hicieron un proceso de reflexión bastante interesante a partir de lo que podríamos denominar de alguna manera la reconciliación personal, ¿cierto? La reconciliación desde el individuo, la reconciliación como sujeto. Ya más adelante ellos nos hablarán un poquito más de esa concepción de sujeto. Las relaciones que establece el individuo a partir desde todos aquellos procesos en los cuales la persona se enfrenta a sí misma, por dar un ejemplo, ¿cierto? También la reconciliación vista como ese conjunto de relaciones que establecemos con las distintas emotividades, los distintos estados de ánimo, ¿cierto? Y aquellos aspectos que hacen que nuestra personalidad sea un complemento de distintos elementos sociales, culturales y la construcción
pues propia de esas personalidades. En ese sentido, le damos otra vez la bienvenida a Camila y a Samuel, quienes nos van a hablar precisamente de esta reconciliación desde un punto de vista personal, personera de María Auxiliadora y personero del Consejo Municipal. Bueno, chicos, entonces ya conocen la dinámica, vamos entonces a hablar un poco de aquellos aspectos que ustedes pudieron reflexionar, que pudieron como rumiar, por decirlo así, ¿cierto? Y pudieron reflexionar en torno a eso. Entonces, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta que se les formulaba es la siguiente. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento y la interpretación de las emociones en la comprensión del propio individuo? Listo, muchísimas gracias. Yo creo que volver a reiterar que estamos muy contentos de estar aquí y empecemos con esta pregunta tan interesante que nos formularon en este quinto Foro por la Paz. Samu. Exacto, como lo dice Cami, precisamente ese interés de la primera pregunta es que continúa con el orden que se ha venido trabajando desde años anteriores en el Foro por la Paz, tomando como referente el trabajo que hicimos en el último tema, que fue el de la memoria. Nos damos una idea de que efectivamente la comprensión del individuo y las relaciones personales como las de la familia está basada en un reconocimiento propio, un reconocimiento de lo que nos constituye como personas. Para justificar lo dicho, haré uso particular de nuestro aspecto histórico, ya que cada una de las decisiones y experiencias que hemos vivido hacen parte de nuestro ser, y por malas o buenas, entre comillas, que hayan sido, son elementos vitales, son la materia prima, por así decirlo, para la reconciliación del individuo. Pues si bien hemos oído que la negación es el primer paso del progreso, no se puede solucionar un conflicto que no es reconocido. Debemos avanzar lo más rápido posible para hacer memoria, aceptarlo y darle frente. Y por eso es que Cami a continuación nos va a hablar esa importancia de ese ser, ese individuo. Listo, muy bien. Entonces nosotros, cabe resaltar que nos enfocamos en cierta medida en la filosofía, ¿cierto? Porque la filosofía, si bien nos plantea unas preguntas, las podemos resolver y dejar 1.000.000 más abiertas, ¿cierto? Entonces ese ser lo basamos en ese ser político, en ese animal político que somos cada uno, que es un individuo. Ese ser pasa a ser un individuo y que ese individuo hace parte de una sociedad en conjunto de individuos, obviamente. Entonces, el concepto del sujeto colectivo expresa una relación social, una diferenciación con otras clases sociales. Su conformación es histórica y cultural y se realiza a través del conflicto social. Por tanto, es un concepto analítico, relacional e histórico, ¿cierto? Para tratar todas estas bases del ser, que es desde donde se fomenta lo que es la reconciliación en sí, decidimos tratar 3 bases: el poder, la conciencia y la conducta. Entonces vamos a iniciar con la conciencia. Así es, Cami, y retomando la pregunta, es indispensable hablar de la conciencia porque es la que, a diferencia de los animales, nos permite identificar nuestro lugar en el espacio, pues nosotros podemos reconocer nuestra propia existencia y la de los demás, brindándonos la capacidad de tomar unas decisiones que a su vez traen ligadas unas responsabilidades con nosotros mismos y con los demás, haciendo posible la formación de una identidad tanto personal como colectiva. Es tan necesaria para ese autoconocimiento y la comprensión del individuo. Por ejemplo, la existencia de un bebé que no posee una conciencia formada depende del reconocimiento de su mamá y sus familiares. Solo en el momento en que es consciente de sus acciones, debe responder por ellas, es cuando la niña o el niño tiene poder y lugar dentro de la sociedad como un miembro activo. Muy bien, Samu. Hablando de conciencia, la ideología es parte de la identidad de esa misma conciencia, en la que el individuo se reconoce respecto a su modo de organización, tanto política como social. Es por ello que se relaciona directamente con el poder, que sería nuestra segunda base. Hablando del reconocimiento como un ente político y social, el sujeto colectivo puede, y es importante resaltar esta palabra porque es de poder,
Realizar la libertad, entendiéndose esta como la meta que se da gracias a la reconciliación. La parte de la sociedad que representa el todo es el individuo libre, que le da sentido a la sociedad misma, como lo puede hacer desde la revolución social, alcanzando de este modo dentro del cual el hombre se reconoce como hombre propio. Por ejemplo, pongámoslo con una empresa. La empresa tiene varios cargos. El primer cargo es el jefe o el presidente, el vicepresidente, el vicepresidente, la secretaria y debajo de ella todo un montón de trabajadores que trabajan para el correcto funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Entonces, el momento en el que los trabajadores se reconcilien y reconozcan que el poder no es un ente extraño y asimismo el poder o el jefe reconozca que los trabajadores, los que están en cargos más abajo de él, son seres dignos, la colectividad va a ayudar a la mejora de la empresa. Y asimismo lo podemos tomar con el ejemplo de una sociedad, presidente, vicepresidenta y todos los ciudadanos. Total, Cami. Y ya para seguir con nuestra tercera base, la conducta, esta será quien regule las decisiones tomadas dentro del colectivo por medio de un sistema ético establecido por las ideas y posiciones de la mayoría. En este punto es donde se pueden generar conflictos con los ideales de la minoría, pero que al mismo tiempo, como ya lo dije anteriormente, ese conflicto es la materia prima que permite la reconciliación interna que se da con ese choque de intereses donde se pretende aceptar y entender a los demás desde una reflexión personal, una reflexión que nace de nosotros mismos. Esas tres bases que son el poder, la conciencia y la conducta, relacionamos todas las partes del individuo propio como un colectivo, ¿cierto? Y que todas las emociones, tanto de la conciencia, que es regulada por la ética y la moral, la conducta, que es cómo nos comportamos, y el poder a nivel social y político, nos permite relacionar las emociones directamente y la reconciliación. Listo, muy bien, muchísimas gracias a Camila y a Samuel por ese primer discernimiento bastante interesante, la verdad, sobre el aspecto de la reconciliación. Vamos con el segundo, ya que empezaron con toda, miremos el segundo, a ver qué nos pueden decir esos chicos. ¿Se puede hablar de sujeto colectivo como un paso para buscar la reconciliación? Muy bien. Entonces yo creo que en la primera pregunta estaba directamente la segunda. Entonces, tratando más a fondo esta segunda pregunta planteada, es importante destacar que más que una posibilidad, es una necesidad hablar del sujeto colectivo como un paso para buscar la reconciliación, pues hace parte de una sociedad que tiene en común un conflicto, pero que en conjunto trabajan para la resolución de este, dando así paso al progreso y al buen funcionamiento de una sociedad en paz. Total, como lo decía Cami, toda nuestra respuesta o toda nuestra información ha estado como estructurada basándose en estas dos preguntas. Es por eso que ya veníamos mencionando la necesidad de este sujeto colectivo y la transformación que debe hacer en grupo. Por eso es que este sujeto reconoce las dimensiones que lo configuran, es decir, lo histórico, lo político, lo social, lo económico y lo cultural, y que por lo tanto lo definen como un sujeto social e históricamente concreto que busca poner fin a la enajenación. En esta parte del sujeto colectivo implica que nosotros demos un paso del yo al nosotros como un proceso fundamentado en el interés de cada sujeto, en conocer y transformar la sociedad, ¿cierto? Poniendo en común el despliegue de capacidades plenas hacia la emancipación desde y hacia objetivos comunes que implican la acción y la movilización. Además, este sujeto también emerge desde la acción colectiva con la capacidad de comprometerse tanto con los procesos históricos que constituyen las relaciones de poder como con la transformación de estos.
Muy bien, entonces nosotros ya aquí estamos cerrando porque dijimos sí, el sujeto colectivo es necesario, es súper importante y en definitiva el sujeto colectivo es aquel que toma conciencia de su realidad para transformar los hechos sociales. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias. Exacto, esa es la conclusión de la segunda, y la de la primera es que es fundamental ese autoconocimiento y reconocimiento para la comprensión desde del individuo. Muy bien, bueno, Samuel, Camila, ustedes nos dieron un panorama bastante amplio sobre esas maneras de interacción del sujeto, ¿cierto? Un sujeto no solamente como un individuo que está en un determinado lugar, sino también como un conjunto de colectividades que se unen a él para constituirlo, ¿cierto? Y por ese lado es muy interesante mirar la reconciliación como esa herramienta que permite establecer esos puentes. Por ese lado, bueno, una intervención bastante interesante la que ustedes hacen, y les agradecemos bastante por este espacio y ahorita nos seguiremos viendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Samuel y a Camila, que nos expusieron de una manera muy clara y muy precisa sus reflexiones en torno a la reconciliación personal, ¿cierto? Creo que nos dieron elementos bastante interesantes de discutir y que, bueno, la idea es retomarlos ahorita al final como una posibilidad de seguir en este espacio de discusión, de compartir saberes y compartir momentos importantes como este. Muchísimas gracias, Samu y Camila. Muy bien, en este momento entonces vamos a avanzar un poco más, vamos a hablar ya de la reconciliación desde otro aspecto, un aspecto bastante importante, que es la reconciliación desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Ahorita les daba como una especie de abrebocas, les decía pues un poco que la reconciliación espiritual tiene que ver con todos aquellos elementos que vinculan al ser humano con todo aquello que considera divinidad, que pueden ser muchísimas cosas, la verdad. Estamos en un entorno, en un planeta, en el cual, digamos, hay mucha diversidad de elementos que tienen que ver con lo espiritual, diversidad de religiones, diversidad de criterios morales, y tener un puente entre estos siempre va a ser una construcción de paz, ¿cierto? Sin olvidar también un poco que los procesos de reconciliación a partir de lo espiritual han sido bastante importantes, tanto de manera individual, como ahorita pues también nos exponían los muchachos desde el propio ser, pero también desde manera social, tienen un impacto social y un impacto bastante importante. En ese sentido le damos la bienvenida a Juan Sebastián y a Oriana, que ya los habíamos presentado ahorita. Bueno, bienvenidos chicos otra vez, acá estamos en este con la parte en la que ustedes pudieron reflexionar en torno a estos temas de la reconciliación espiritual, así que bueno, va a ser también bastante interesante. Vamos con nuestra primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede plantear una reflexión moral en torno a la diversidad de creencias en las distintas sociedades? Bueno, los escuchamos, muchachos. Bueno, esta voy a comenzar yo. Primero, agradecer por tomarnos en cuenta y bueno, con respuesta a la pregunta, si nosotros partimos de la idea de lo que es la moral, pues la moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o para juzgar el comportamiento de las personas, ¿cierto? Más que todo en una comunidad, pues el concepto de moral cambia según la comunidad, según la sociedad, ¿cierto? Bueno, entonces ya de entrada tenemos un conflicto acerca de quién cree tener la dirección correcta hacia la moral. ¿Me explico? Entonces el tema de la espiritualidad, más que todo es una construcción subjetiva, porque cuando se torna impositiva, cambia su esencia a un tema más bien de alineación. Juanse. Bueno, complementando lo que decía Ori, pues obviamente entendemos que la ética es algo más global, es algo universal, por decirlo así. Leyes que comprende y rigen al hombre en ciertos aspectos y lo determinan. ¿Hasta qué límite podemos sobrepasar esa ética, cierto? Ya entra el tema de la moral, que como bien lo decía Ori, pues puede ser algo colectivo,
puede ser algo de una comunidad o algo del individuo. Puede pasar tal cual, por ejemplo, en lugares donde están al margen de la ley y piensan que hacer delitos o cosas así les parece que no está tan mal. Sin embargo, en nuestra cultura popular sabemos bien de que eso se ve incorrecto. Así que bien, ahí está el dilema y ahí está la gran confrontación de ideas. Mientras vemos en un lado que lo ven de una forma, vemos que en el otro lo ven de una manera totalmente distinta. Y ese rotundo no, o ese rotundo sí, implica a veces separación, implica a veces pelea, o simplemente lo que nosotros decimos altanería. Simplemente es responderle al otro feo o de maneras que a nosotros no nos parece agradable. Entonces, lo que acá bien uno podría pensar, claro, es muy difícil construir una sociedad donde todos vivamos con lo mismo, ¿cierto? Donde pensemos igual, donde nuestra visión del mundo sea muy similar unos con otros. Eso es algo bastante utópico. Aún así, ahí está la clave de la reconciliación. Cuando nosotros podemos entender al otro tal y como es, sin discriminarlo, sin criticarlo y nada de ese estilo. Realmente aceptar las diferencias del otro tal y como es el primer paso para lograr una reconciliación llena de paz y llena de amor. Así que respondiendo a la pregunta, obviamente hay cosas que deberíamos pensarlas que son bien y hay otras que las deberíamos pensar que están mal. Sin embargo, no todos pensaremos así, pero podemos darnos a la tarea de entender al otro por qué dice eso sin tener que cambiar de razón. No tenemos necesariamente que creer o, por decirlo así, aferrarnos a la idea de lo que piensan otras personas, no, pero sí respetar esa idea, escucharla y al menos comprenderla. Esa es la primera clave, como les dije. Que nos acaban de dar una reflexión en torno a la cuestión de la diversidad moral, ¿cierto? También como esa posibilidad de construir puentes y de ser un proceso de tolerancia, ¿no? Que eso es como lo más importante, el respeto por la creencia, por las construcciones morales que puede realizar el otro. Muchas gracias, chicos. Y bueno, y seguimos con la segunda pregunta, también para ustedes, ¿cierto? ¿Cómo puede contribuir la reconciliación espiritual como un puente? ¿Cómo puede contribuir la reconciliación espiritual como un puente de entendimiento entre las distintas formas de concebir lo divino? Cuéntenos, chicos. Bueno, está bien, esta la voy a comenzar yo y luego Ori nos va a complementar. Claro está de que lo divino muchas veces lo tenemos que asociar con el credo, con las creencias de una persona, de una comunidad, de un colectivo. Aún así, nosotros vemos que para llegar a lo divino, no necesariamente tenemos que hacer la espiritualidad de tal forma como nos lo dicen en cierta religión, en cierto lugar. Realmente la espiritualidad es algo que se vive independientemente de las creencias que tengamos. Yo puedo tener una espiritualidad muy distinta a la que tiene, por ejemplo, un cristiano. Y eso no significa que no estoy viviendo la espiritualidad, no. Simplemente son formas de vivirla, de distinguirla y de asociarla al mundo como yo lo veo. Así que esa construcción de buscar una espiritualidad va más con base a lo que piensa una persona, a lo que busca una persona. Un sujeto simplemente puede buscar la espiritualidad en los libros, en el aroma de un paisaje, en el ver los peces, cosas así. La espiritualidad es algo que simplemente podríamos decir que nos da paz, algo que nos hace sentir tal y como somos. Así que la espiritualidad, bien, claro está de que se puede concebir con lo divino y está genial que en muchas ocasiones podamos llegar a lo mismo, que por ejemplo yo me sienta satisfecho de rezar, de orar y también sé que otra persona también hará lo mismo. Llegamos a lo mismo, a lo divino y a concebir las cosas de tal manera. Sin embargo,
es algo más individual, algo más del ser. Ahí está el punto clave y el punto de inflexión donde debemos partir. Las personas deben encontrar la manera de hallar esa espiritualidad, haciendo una retrospección hacia ellos mismos, mirándose, viendo sus capacidades y falencias. Bueno, para complementar lo que Juan se nos cuenta, esa reconciliación espiritual la podemos tomar más bien como un camino hacia el autoconocimiento, ¿cierto? Es decir, yo soy una persona espiritual si yo me conozco lo suficiente. Entonces, ¿cómo realizamos ese camino? Quizá por medio de los viajes, de la lectura, de las experiencias, del simple hecho de socializar con el otro. Entonces, esa reconciliación espiritual debe partir de ese autoconocimiento para entender que no hay verdades absolutas y que las construcciones particulares no pueden ser juzgadas por el hecho de que parten de un proceso de experiencias, porque las experiencias son diferentes para todos. Yo puedo, como decía Juanse, encontrar mi espiritualidad en los libros, pero quizá otra persona las puede hallar en ayudar a los demás, o como lo hacen las religiosas, en orar y en entregar su vida a la religión. Sin embargo, concebir lo divino por medio de la espiritualidad, bueno, o de la reconciliación espiritual, del autoconocimiento, es más bien un tema subjetivo, puesto que nosotros construimos nuestra espiritualidad, pero según nuestra personalidad, según nuestra manera de ver el mundo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Oriana, muchísimas gracias Sebas por compartirnos estas opiniones tan interesantes y tan valiosas. Vemos que se enlaza bastante bien con lo que nos exponían ahorita Camila y Samuel, ¿cierto? Porque también lo espiritual parte desde el propio individuo. Es muy interesante ver cómo ustedes pudieron hablar de ese sujeto como una construcción experiencial, ¿cierto? Una construcción de experiencias y que a partir de eso va construyendo un lazo con lo que considera espiritual, como aquello que le genera paz, ¿cierto? Y como ustedes lo dijeron muy bien, hay muchos caminos para hacerlo, ¿cierto? No decimos que haya un camino verdadero o un camino único, sino que se hace precisamente a partir de la diversidad de creencias, la diversidad de percepciones, y que es en esa búsqueda de puentes de conexión en la que tenemos que trabajar como seres humanos para trabajar desde nuestra propia iniciativa, desde nuestra propia concepción moral, pero también poniéndola al servicio de algo mucho más grande, como en este caso es esa reconciliación espiritual, ¿cierto? Algo que nos permite vincularnos con esas palabras, digamos, milenarias que nunca hemos podido responder, que son como quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Muchísimas gracias a Oriana, muchísimas gracias a Sebas por su intervención bastante valiosa y bastante significativa. Y bueno, y ya en esta tercera partecita de esas intervenciones con los personeros, vamos a hablar un poco de la reconciliación con el entorno, ¿sí? Es tal vez el aspecto más amplio porque el entorno pueden ser muchas cosas, ¿cierto? El entorno puede ser el entorno escolar, obviamente desde lo escolar, pues acá tenemos a las personas que nos pueden dar de primera mano cómo se trabaja en ese aspecto, esos aspectos de la reconciliación desde sus instituciones educativas. Hablamos del entorno como algo territorial, también las apropiaciones que hacemos las personas con el territorio. Lo hablamos desde una cuestión ambiental, sí, lo hablamos desde, digamos, la reconciliación como proceso de paz también tiene que ver con todas esas formas de interactuar de los seres humanos con esos espacios que habitan. Desde lo político, ¿cierto? Claramente hablando, somos sujetos políticos, somos personas que todos nuestros actos tienen que ver con una acción política, independientemente de participar o de no participar en mecanismos de participación ciudadana como el voto, como el sufragio o algunos otros elementos, acciones populares, etcétera, pero que, bueno, el entorno son muchísimas cosas. En ese sentido, pues tenemos a un grupito bastante interesante que son Isabela, Harry y Juliana, nuestros otros tres personeros que ahorita presentamos, y ellos
hicieron un proceso bastante interesante en torno a este tipo de reconciliación, ¿cierto? La reconciliación desde la cuestión social, desde el entorno como tal. Así que, bueno, les damos otra vez la bienvenida a Isa, a Juli y a Harry. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es cómo visionamos aquellos espacios que habitamos en nuestra cotidianidad, desde la escuela, desde el pueblo, desde los espacios juveniles y desde otros más también en los cuales ustedes están interactuando constantemente. Así que les doy la palabra. Claro, nosotros para responder nos basamos desde el empirismo, porque creemos que el conocimiento viene de las experiencias, como yo lo dijo anteriormente mi compañera Oriana. Desde mi punto de vista, la idea de que un país tan polarizado e ideologizado como el nuestro logre algún día la reconciliación y la paz es complicado. Inclusive para muchas personas este concepto es irreal, debido a la cantidad de conflictos que ha tenido Colombia a través de toda su historia. Uno tras otro ha hecho miles de heridas en las familias de nuestro país. Es importante saber que perdonar y reconciliarse no es olvidar, porque queramos o no, estos actos son parte de la historia de nuestro país, son parte de la historia de Colombia. Perdonar consiste en recordar sin rencor. Este proceso es bastante difícil para las víctimas, pero aquellos que logran perdonar no solo lo hacen para convivir con el otro, para convivir con el victimario, sino que lo hacen para también convivir consigo mismos, para no volver en ese recuerdo doloroso hasta quedarse atrapados. Para perdonar se necesita comprender que los familiares asesinados y desaparecidos no van a volver. Pero el perdón de las madres, los hijos, los hermanos, los amigos, los liberan de la venganza que solo genera un circuito de violencia en nuestro país. No podemos resolver los grandes problemas que tiene nuestro país en temas también de seguridad, de ambiente, de vivienda. No los podemos resolver si nuestro país no empieza a perdonar, si nosotros como ciudadanos no empezamos a perdonar. Pero nuestros líderes también tienen que comprender que el perdón no va con los tiempos de las políticas, el perdón no va con los tiempos de los acuerdos, el perdón no va con los tiempos de los periodos presidenciales. El perdón es un acto de cada ciudadano que se tiene que hacer si queremos un mejor país. Yo en un futuro cercano no veo en una Colombia reconciliada. Veo una Colombia con el deseo y las ganas de aprender a perdonar, siendo este nuestro primer paso para poder lograr un país con paz. Bueno, los espacios que habitamos en nuestra cotidianidad los visionamos esencialmente como aquellos lugares en los que nos encontramos no solo con nuestros amigos y conocidos, sino también con nosotros mismos. Un espacio seguro y tranquilo en el que al transitarlos nos sintamos plenos y aceptados. Los visionamos como espacios sin estigmas, hacia ningún género ni ideología, con la tranquilidad de ser tú sin afectar a los demás. No, una Colombia reconciliada, una Colombia que realmente tenga paz, una Colombia en la que sus niños, jóvenes, adultos y personas mayores tengan libertad, pero no cualquier libertad, una libertad en la que ellos y nosotros estemos tranquilos, una libertad en la que todos los colombianos tengan paz. Pero para ello, todos y cada uno de los colombianos deben poner en práctica la reconciliación, el perdón, para poder conseguir y construir esta paz que tanto anhelamos los colombianos. En conclusión, el perdón y la paz están a un nivel más profundo. No depende de ideologías políticas o creencias religiosas. Depende de cada colombiano que desee obtener esta paz. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bastante interesante, la verdad, lo que nos están exponiendo nuestros personeros en esta sesión. Esto nos da para conversar realmente muchísimo tiempo porque nos están hablando de muchas cosas y de muchos elementos que como colombianos, ¿cierto? Como
como habitantes de este país debemos tener en cuenta para no seguir en ese juego de la guerra y en un juego de manipulación que realmente no beneficia a nadie, solo a quienes tienen unos intereses bastante sórdidos, bastante pesados, bastante destructivos para con el otro. Entonces es bastante valioso lo que nos acaban de decir nuestros tres personeros. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta también es bastante interesante, la que se les plantea, y dice así: ¿cómo pensar una reconciliación colectiva desde la organización social? La pregunta tiene una amplia respuesta y varios puntos de vista, así que cada uno de nosotros daremos respuesta de manera muy personal, partiendo entonces de que la paz no es una palabra, sino un hecho, la unión y la voz de todos. La reconciliación colectiva parte así desde lo más mínimo hasta convertirse en grandes e importantes cambios que nos conducirán a espacios para el perdón. Todo dependerá de la iniciativa y actitud que tomemos frente a cualquier particularidad, el hecho de buscar una forma adecuada de afrontarla. Sin embargo, debemos recalcar que hablando a un nivel mucho más amplio y no solo de nuestro entorno, su grado de complejidad es diferente, puesto que Colombia ha pasado por diversos aspectos que ponen en duda el hecho de que si algún día esto podrá ser posible, o más bien que sí es posible, la lejanía de lograrlo. Pienso y creo que realmente Colombia nunca ha tenido paz. Colombia es un país en el cual diariamente se derrama sangre inocente, un país que aún tiene movimientos armados, como lo son las FARC, el ELN, que aún reclutan jóvenes, aún masacran el pueblo colombiano. Pues realmente la paz no solo es una palabra, es un acto en el que todos los colombianos debemos aportar de nuestra parte para construir la paz que tanto anhelamos. Pienso que esto lo lograríamos creando conciencia en el pueblo colombiano, ayudando a lograr que los desplazados y todas las víctimas del conflicto armado logren sanar sus heridas por todo el daño que de una o cierta manera esta guerra o este conflicto armado, bien llamado, pues les ha causado a ellos. Al igual ejerciendo la justicia, una justicia en la que las personas que desangraron casi a toda Colombia paguen por sus delitos y no que queden inmunes. Pues la paz la encontramos reconciliándonos y perdonando todo el mal causado. Pero perdonar no es dejar que los asesinos, los secuestradores, los violadores, pues simplemente hoy queden inmunes. Así nunca encontraremos paz en Colombia. Termino con una frase que particularmente me marcó y me llamó mucho la atención, que dice: o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Bueno, tenemos que dejar de pensar en una paz y una reconciliación de amnistías, porque no son los amigos los que hacen la guerra, no son los amigos que se hacen el conflicto, son los enemigos. Entonces el perdón es para los amigos, con los amigos uno sale a comer, con los enemigos es con los que tenemos que ir a reconciliarnos y empezar a perdonarnos. Nosotros como colombianos hemos sufrido bastante un conflicto, unos territorios más que otros, pero también hay que entender que para algunas personas, para algunos de nuestros civiles, hay cosas que se consideran imperdonables. Y el deseo y el derecho de aceptar que perdonar va a cada quien ciudadano. Lo importante es que si la persona no perdona, logremos que esa persona no genere venganza, que no genere un círculo de mucha más violencia. Este es un desafío de los líderes, por eso nosotros como colombianos tenemos que escoger buenos líderes que nos encaminen hacia el perdón, buenos líderes que nos guíen a un camino completamente diferente a lo que es la venganza, porque nosotros no podemos perdonar sin comprender realmente lo que está pasando. Necesitamos líderes sabios que nos ayuden a comprender el conflicto de nuestro país y por qué es tan importante reconciliarnos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Isabela, a Harry y a Juliana por expresarnos sus reflexiones en torno a este tema tan importante que es la reconciliación con el entorno o la reconciliación social, ¿cierto? Desde distintos puntos de vista, y obviamente nos dijeron aspectos muy, muy interesantes, sobre todo con la cuestión del liderazgo, la cuestión
de la reconciliación como un proceso colectivo, ¿cierto? Y también como esa búsqueda que nuestro país ha sido tan compleja por muchísimas razones, por muchísimas circunstancias históricas, ¿cierto? Que no es nada nuevo, viene desde hace mucho tiempo y que, bueno, que nuestras generaciones, especialmente nuestros jóvenes, son aquellas personas a las que tenemos que apoyar, tenemos que proteger, tenemos que incentivar. El Estado está llamado también a ayudarlos a ellos a lograr sus metas, a poder conseguir un camino distinto al de las armas, distinto a la pobreza extrema, distinto a la delincuencia, distinto a las condiciones paupérrimas de vida en la que viven mucha parte de nuestra población, lastimosamente. Condiciones de empleo, condiciones de salud, condiciones de educación, ¿cierto? Y de muchas otras cosas que todavía faltan en nuestro país, pero que bueno, en este momento con estas construcciones de paz, como esta oportunidad de conversarnos y encontrarnos con ustedes, pues es un elemento en el que podemos empoderarnos de eso y a partir de lo pequeño, ¿cierto? También podemos hacernos magnánimos y hacernos grandes en toda esta discusión en torno a, bueno, la reconciliación es un camino, no lo es, si yo no me he reconciliado conmigo mismo, ¿cómo me puedo reconciliar con el otro? Y elementos de esta manera. Así que agradecerles mucho a nuestros personeros por ese aspecto y trabajo juicioso que vinieron realizando desde días anteriores para podernos dar sus reflexiones en torno a estos temas tan importantes. Bueno, muy bien, entonces en este tercer momento de esta charla que tenemos el día de hoy con nuestros personeros del municipio, ya queremos compartir con ellos y que ellos nos compartan sus opiniones a partir de este ejercicio, qué fue lo que pensaron, qué fue lo que reflexionaron en torno a las opiniones de sus compañeros, qué les gustó, qué pueden complementar también a toda esta discusión que hemos tenido en torno a la temática de la reconciliación como instrumento de paz. Entonces voy a llamar a uno por uno y bueno, cada uno nos va a decir cuáles fueron las intervenciones que les llamó la atención y bueno, la idea es que sea un compartir libre totalmente desde su criterio. Entonces yo creo que podemos empezar con Samuel, el personero del consejo. Samuel, bueno, la idea es que nos cuentes qué te pareció la actividad y qué te llamó la atención de ella. De una, Alex, ¿no? Pues, mira, pienso que este diálogo ha sido bastante interesante. Las preguntas, a pesar de tocar algunos temas complejos, han sido muy acertadas en el sentido en que nos han permitido comentar de buena manera las reflexiones que nosotros como personeros hemos realizado. También me gustaría resaltar que el trabajo que hoy hemos hecho ha sido compartir una pequeña parte teórica. En foros anteriores teníamos la oportunidad de llevar eso a la práctica. Sin embargo, por obvias razones, este año no ha sido posible y por eso la invitación es que cada una de las personas que nos ve reflexione sobre lo que hoy hemos compartido para aplicarlo a cada una de sus vidas, reconciliarnos y a su vez transformarnos en una sociedad de paz. Y pues no me queda más que agradecer a todas las instituciones, la institución educativa de María Auxiliadora por esa invitación, por seguir con este trabajo, a cada uno de mis compañeros que, como ya lo dije, hicieron un gran trabajo con esos temas tan delicados como lo podríamos llamar en esta sociedad. Y ya, muchísimas gracias. No, Samu, no, muchísimas gracias a ti por participar y por también vincularte con esos espacios que realmente el sentido que tienen esos espacios son ustedes, son quienes se deben apropiar de estas, ¿cómo decirlo?, de esas pequeñas brechas en las que nos dan luz sobre participación juvenil, sobre la manera en la que podemos aportar desde nuestra manera de sentir el país, de sentir nuestra sociedad, y en ese sentido siempre van a ser bienvenidos sus aportes. Muchas gracias, Samuel, del Consejo Municipal. Muy bien, damos el llamado a Sebastián Osorio, el personero de la institución educativa María José Camarulanda. Sebas, contanos cómo te pareció la actividad, qué resaltas de tus compañeros. Bueno, Alex, la verdad me complace mucho compartir con ellos. Es verdad que la situación
la esperábamos de otra forma, la teníamos quizás pensada y planeada de un tono distinto. Cada uno de los personajes tenía un plan de campaña para hacer. Aún así, pues me parece que sé que se nos dificulta, pero no por ello nos rendimos, nos dejamos a un lado y queríamos seguir intentándolo, y una forma de ello es haciéndolo con palabras. Y la verdad, pues a mí me queda decir de que me complace compartir con ellos, porque sé que son personas sabias, inteligentes, con una capacidad de argumentación brillante, espectacular, y de verdad eso es algo que debo resaltar en un primer momento. Ahora bien, si quiero rescatar algo que me pareció muy particular, que fue lo que dijo Isa respecto a que en este país vemos mucho el tema de la polarización, de que Colombia es un país muy dividido y que por ello lamentablemente no accedemos a una paz. Y yo quiero aprovechar este espacio para darle la invitación a todos los que nos ven y a que puedan repartir la palabra que se puede decir en este foro. Y es que obviamente la paz es algo que todos queremos, que todos anhelamos, pero debemos dejar de pensar de que la paz es de izquierda, que la paz es de derecha, que la paz es del centro. La paz no es de ningún dirigente que nos lo vaya a proponer. La paz comienza en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares y en la forma en la que queremos cambiar el mundo. Así que yo creo que esta invitación pues nace obviamente con este foro, pero también con nosotros los líderes que buscamos generar impacto en la sociedad. Y yo sé que para reconstruir a Colombia, hacer unos buenos lazos, debemos, como decía ella, olvidar sin rencor. Simplemente hay que tener amor por la patria, amor por nosotros y obviamente amor por lo que queremos. Así que la invitación es esa, a que busquemos una paz para mejorar a nuestro país. Bien, Sebas, muchísimas gracias. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con vos. La paz no tiene colores políticos, ni ideologías, ni extremos. La paz es un camino en el cual estamos todos los seres humanos, ¿cierto? Y es una invitación a buscarla a partir de la reconciliación, porque pues, al fin y al cabo nosotros somos personas de paso, ¿sí? Por este plano de realidad, y pues no tiene ningún sentido vivirla en guerra y vivirla en un estado de zozobra y angustia perpetua simplemente porque unos dicen esto y los otros dicen lo otro. Muy bien, Sebas, excelente reflexión y muchísimas gracias por participar en esta actividad del Quinto Foro por la Paz. Quiero escuchar a el personero de la institución educativa Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, a Harry. Harry, cuéntanos qué piensas tú de esta actividad y qué resaltas de tus compañeros. No, pues primero que todo, felicitar a mis compañeros personeros de las diferentes instituciones, pues por esta bella labor que hicieron en este Quinto Foro por la Paz. Realmente eran temas muy complicados y pues vemos que cada uno dio todo de cada uno de ellos por responder de la mejor manera. Felicitarlos porque, todos cogieron un tema muy a fondo, encontrando como la filosofía, como el empirismo, se apropiaron del tema todos los personeros y pues nos dieron reflexiones que nos llevaron a pensar mucho. También agradecer al Colegio María Auxiliadora nuevamente por la invitación que nos hizo al Foro por la Paz. Es mi primera vez y pues me gustó mucho participar, espero pues participar de otra manera ya distinta, no siendo personero ya. Y pues muchas gracias a mis compañeros personeros también por aceptar la invitación que les hizo el Colegio María Auxiliadora. Por tu opinión, muy valioso que resaltaras la habilidad que tuvieron tus compañeros para responder a las preguntas, porque realmente son preguntas que nos hacíamos desde hace tiempo, que nos seguimos haciendo, y que la finalidad de este ejercicio no es responderlas categóricamente, es decir, no era darles una solución como la solución a la reconciliación es esa o es la otra, sino que era tender esos puentes y buscar formas de entendimiento, y creemos que ustedes lo lograron muy bien. Además, obviamente, resaltar la cuestión de que obviamente ustedes son bienvenidos a estas jornadas del foro en las próximas versiones, y que
así ustedes no hagan parte de su institución educativa, ya ese es su último año, pues obviamente van a ser bienvenidos en esta actividad. Muchísimas gracias, Harry, por la participación. Muy bien, en este momento escuchamos a Juliana Loaiza, la personera de la institución educativa Bernardo Uribe Londoño. Juli, cuéntanos cómo te fue con esta experiencia, qué opinas de lo que nos pudieron comentar tus compañeros. Vale, creo que no está de más, ya que muchas veces felicitarlos a todos porque se desenvuelven muy bien. Creo que no está de más felicitarlos, somos tesos. La reconciliación personal es un tema fundamental porque, bueno, siento que sí mismo no puedes estar bien con tu entorno. Y bueno, también me pareció fenomenal, al igual que la de todos. Muchas gracias también por la invitación. Me parece y qué bueno poder hacer parte de... Bueno, Juli, muchísimas gracias. Se escuchó un poquito entrecortado, pero pudimos entender básicamente la idea que nos transmites. Resaltaste lo que fue la reconciliación personal como una manera valiosa de reflexionar en torno a la reconciliación, y tus compañeros lo hicieron de una manera bastante buena, la verdad. Y bueno, también la invitación es a que sigas vinculándote con este espacio en las próximas versiones, y bueno, muchísimas gracias por tu participación. Invitamos a Camila García Patiño, la personera de María Auxiliadora. Bueno, Cami, cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo fue este espacio para ti, qué resaltas de sus compañeros y qué mensaje nos puedes dar en este momento. Yo creo que para hacer mi última experiencia, o sea, yo hubiera querido que fuera presencial, obviamente, pero para ser virtual fue muy agradable, ¿cierto? Resaltar a todos, son súper tesos, todos muy inteligentes, qué muchachos tan poderosos. Eso es lo que necesita la sociedad ahora. No, súper buenos los temas, todo me gustó, y la parte que mencionaban de esta política y de la polarización que tiene Colombia, si bien la paz no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, y la paz es de todos, es entender que las perspectivas son diferentes, ¿cierto? Y cuando aceptamos el otro, es esa manera de reconciliarnos unos con los otros y de poder formar una sociedad en paz, ¿cierto? Yo creo que no está de más hablar de que esto es un espacio que nos llena a nosotros y que de verdad es como una preparación para un mundo mucho más social que va después del colegio. Y ya por último, y para finalizar, yo quiero como resaltar todas estas masacres que se están dando en los últimos días, que son a tantos jóvenes que podríamos ser nosotros o cualquier otra persona, y que de verdad es hacer ese llamado a la sociedad de que nos reconstruyamos en paz y que no estén matando a tantos jóvenes que son unas cabezas y que de verdad podemos construir una sociedad. Entonces, la paz empieza desde nosotros, y que nada, que espero seguir en el foro muchos años más, ya como un invitado externo, pero agradecida con el colegio por brindarnos este espacio tan especial. Bueno, Cami, muchísimas gracias a ti. Hemos sabido de tu proceso porque has estado en el foro desde el inicio y ha sido un proceso muy bonito de mirar también la evolución personal y lo que has hecho con tu grupo, con tus compañeras, desde el liderazgo, desde la motivación, desde la responsabilidad, ¿cierto? Y desde la capacidad de llevar un proceso tan importante, ¿no? Es de resaltar también, ya que lo mencionas, bueno, que el foro no es un acto de una sola persona o de un solo día, ¿cierto? Es una construcción de mucho tiempo, y yo creo que de todos los días también, al fin y al cabo, y en ese sentido, tu liderazgo ha sido clave. Entonces también es para resaltar esa parte, y bueno, sobra decirlo pues que seguramente vas a estar vinculada al foro por
otros años más, o eso es lo que esperamos también, Cami. Muchísimas gracias. Muy bien, damos la bienvenida a Oriana, la personera de la institución educativa La Paz. Oriana, cuéntanos cómo te pareció esta experiencia, cómo te pareció el compartir de tus compañeros y bueno, y qué tienes que decir con respecto a esta actividad de reconciliación. Bueno, Alex, primero que nada quiero agradecer al Colegio María Auxiliadora por haberme tenido en cuenta, a mis compañeros por esos aportes tan interesantes. La verdad, siento que me ayudaron a llenar un poco quizá ese vacío que no sabía que tenía con respecto a esos pensamientos. Me parece que del tema hay mucha tela para cortar, pero en lo poco que pudimos hablar, me parece que quedó muy claro y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Oriana, por vincularte a este espacio. Realmente es muy grato contar con personas como tú que mostraron un compartir tan importante y tan interesante desde lo intelectual, pero también desde el sentir propio, ¿cierto? Y bueno, resalto también que lo dijiste también como diciendo, bueno, es que hay muchas cosas que todavía faltan para construirme como persona y de eso se trata, porque uno puede tener bastantes años o bastantes experiencias y siempre va a faltar algo más. Es de resaltar esa cualidad tuya y bueno, y esperando a que te vincules con este espacio, no solamente como personera en este momento, sino también luego como alguien externo y quizás también como alguien profesional. Muchísimas gracias, Oriana, por tu compartir. Bueno, y por último le damos la bienvenida a Isabela, la personera de Salesianos. Isa, cuéntanos cómo te pareció esta experiencia, cómo te pareció el compartir de tus compañeros. Bueno, a mí me encantó. Honestamente, los que me conocen saben que soy una persona que le encantan hacer estos diálogos, de poner argumentos, de contrastar, de buscar, de no quedarnos con lo primero. Y creo que todavía nos falta mucho tema por hablar porque esas preguntas dan para mucho, pero me encanta cómo abordamos los temas y estoy muy agradecida con la institución por darnos la oportunidad de participar el último año del colegio, pero participar en esta actividad que nos enriquece mucho, que nos pone a pensar un ratico y a curiosidad a ver cómo puedo responder esto. No tenía idea de que esto podía pasar, a investigar y a conocer más, entonces me parece increíble esa oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, Isa, muchísimas gracias a ti realmente porque demostraste una gran capacidad de liderazgo y no solamente, bueno, las preguntas no fueron solamente planteadas para ser respondidas, como decíamos ahora con Harry, por ejemplo, sino también para ser planteadas y para mirar que lo importante de este tipo de preguntas no es darles una respuesta, un sí o un no, sino que es encontrar un camino en el cual andar e ir construyendo persona e ir construyendo sociedad. En ese sentido, bueno, no sobra decir que estás cordialmente invitada no solamente a este foro, sino a seguir con el proceso, que seguramente desde esa capacidad de liderazgo lo logras y te agradecemos mucho que hayas compartido este espacio con el colegio. Muy bien, muchísimas gracias a los personeros por esta maravillosa experiencia, por este compartir de saberes, ¿sí? Ya los escucharon, ¿cierto? Pudieron escuchar que desde las preguntas ellos también se plantean como, bueno, ¿desde dónde respondo esto? Pensé que ya lo sabía, pero verdaderamente no. ¿Qué dijo mi compañero que me aporta a mí? ¿Qué puedo aportarle yo desde mi saber a mis compañeros? Y en ese sentido considero que fue una experiencia bastante enriquecedora. Obviamente les extendemos el agradecimiento a aceptar esa invitación a compartir con nosotros, a seguir generando vínculos desde las instituciones educativas y obviamente a seguir fomentando esos espacios que seguramente generan esas inquietudes que luego se van a convertir en caminos de vida. Así que en este momento nos despedimos, les agradecemos mucho que hayan sintonizado esta parte del Foro por la Paz. Y bueno, vamos a continuar con otras actividades que de seguro les va a agradar bastante, así que nos vemos más tardecito y muchísimas gracias por su atención.
Agradecemos entonces a cada uno de los personeros de las instituciones educativas de nuestro municipio. En este momento nos vamos a dirigir a los talleres de reconciliación por cada uno de los grupos que fueron destinados. Las acompañantes estarán compartiéndole cada uno de los links para que nos podamos conectar muy puntuales a las 11, porque también los talleres empiezan con un pregrabado y a las 11 en punto inician. Entonces esperamos mucha participación, mucha motivación en estos talleres, que también, como las palabras que nos daban nuestros personeros, las ideas y las iniciativas, serán muy valiosos para nuestras instituciones, las instituciones de Medellín, de Barranquilla, y para que como jóvenes podamos seguir brindando iniciativas por la paz. Entonces los esperamos a las 11 en punto en los talleres y seguimos conectados con nuestro quinto foro por la paz. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.